El otro día estaba yo comiendo cereal, cuando pensé, ¿qué pasaría si comparamos todas las etapas de Star Wars? Y pasó esto. Empezando por las películas, tenemos que ir a por la trilogía original, la cual en su momento, si bien no gozaba de una de las historias más originales jamás vistas, ya que había tomado inspiración de diferentes libros y películas ya existentes, lo hacía de una manera única, llevándote a una galaxia que tenías ganas de conocer, ya que había varias razas de alienígenas que impactaban a la audiencia. Incluso personajes de fondo tenían su propia historia, pero eso lo veremos luego. Tenías diseños de naves y planetas nunca antes vistos, que te incitaban a saber más de este universo que se había creado. Pero en cuanto a películas, no daría su boom hasta el episodio 5, en el cual, aparte de ser una producción muy buena, se nos dio una de las escenas más recordadas de todo el cine. One never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. Star Wars en esta trilogía no solo le encantaba al público, sino también le encantaba la crítica. Hasta que llegó un declive en el episodio 6, en donde si bien no es la peor película del mundo, tiene cosas que sí te sacan mucho del contexto que antes se había creado, ya que antes te mencionaban conflictos de una guerra real, y aquí te quieren hacer creer que unos ositos de peluche lograron destruir a élite imperial. Pese a eso, esta trilogía es por mucho la mejor de las tres, debido a que tiene los mejores personajes, el mejor desarrollo, y como trilogía en general se la siente muy unida. Ahora, pasando a las precuelas, tenemos historias un tanto aburridas, debido a que se intentó enfatizar mucho más en la política de la galaxia, lo cual está bien, pero es aburrido. Y para contrastar eso, hay personajes memorables como Anakin y Obi-Wan, y de verdad te hace entrar mucho más a la galaxia, con cosas como la República, la Orden Jedi, nuevas razas de alienígenas, nuevos tipos de naves, nuevo armamento. Te hace querer ver más de la saga. Tiene cosas originales que la anterior trilogía no había hecho. Tiene cosas nuevas que ofrecer. La amenaza fantasma, pese a ser mala, tiene ese toque que te hace adentrarte más en el universo, ya que por primera vez se nos mostraba el Consejo Jedi, y era algo impresionante, ya que de ahí podías sacar millones de personajes, millones de historias, y créanme, las historias que hay son muy buenas. Luego, moviéndonos al episodio 2, si bien se ve muy opacado con el romance de Anakin con Padme, que si bien se siente muy melosa, va a servir para el desarrollo del personaje de Anakin. Luego están los conflictos. La batalla de Geonosis es una de las batallas más impresionantes que se han visto en una película de Star Wars, debido a que reunía a varios Jedi peleando contra varios droides, y de repente llega una armada de clones que impresiona a muchos. Esos pequeños detalles te hacían querer a las precuelas, debido a que se sentían cosas frescas, se sentían cosas nuevas. Pero por mucho, la mejor película de las precuelas es el episodio 3, en donde dejan de lado el amorío de Padme con Anakin, que si bien sigue estando presente, se centran mucho más en cómo Anakin pasó de ser el elegido de la fuerza para ser un Jedi a estar seducido por Darth Sidious para convertirse luego él en Darth Vader. Esta película tiene uno de los duelos más impresionantes entre Anakin y Obi-Wan. It's over, Anakin. I have the high ground. Se nota que las precuelas, pese a sus defectos, tenían cosas nuevas, de dónde rascar para sacar más material aparte de las películas, cosa que no hicieron bien las secuelas. Empezamos con The Force Awakens. Si bien The Force Awakens es una película que no te ofrece una buena continuidad en cuanto al episodio 6,
es una película la cual no está tan mal. Te presenta personajes que son interesantes, nuevas razas de aliens, pese a que son muy reducidas, pero hay nuevas razas. Rey, Kylo y Finn, los tres personajes principales de esta película, te intrigan, quieres saber más de ellos, pese a que Finn sea un traidor que no te hace empatizar mucho con él. Pero en cuanto a Kylo Ren y a Rey, tienes esa intriga, tienes ese sentimiento de no saber qué está pasando y querer saber más de los personajes. Pero ese es su único punto bueno, podría decirse. Sí, tiene un momento muy emotivo en la muerte de Han Solo, pero vamos a ver. Tiene exactamente los mismos diseños de naves, sin contar mejoras técnicas que solo sabrías si estás muy metido en el universo. Tiene las mismas armas, los mismos uniformes para la Primera Orden, y de verdad, se excluye mucho a los personajes de la trilogía original, excepto a Han Solo. Con los 4 personajes de la trilogía original podrían haber hecho algo que de verdad nos habría encantado a los fans, algo como lo que hicieron en el antiguo universo expandido, pero eso es para el siguiente punto. Bueno, total, que The Force Awakens no estuvo tan mal. Tenía cosas muy rescatables y si se mejoraba la saga podría haber llegado a gustar, pero no pasó. Llegó The Last Jedi, intentando mostrarnos que el pasado no importa y que tenemos que ver hacia el futuro, lo cual es algo muy incongruente porque literalmente todo lo que habíamos visto en esta trilogía tiene que ver con cosas que sucedieron en el pasado. Y ahora me quieres decir que no regrese a ver el pasado con cosas que no me has explicado para solo decir que Rey, sus padres no son nadie, a Snoke lo matas y a Kylo Ren, bueno, es el único que se salva. Kylo Ren es el mejor personaje de toda esta saga simplemente porque tiene desarrollo, porque sabes que es el hijo de Han Solo. De cierta manera sabes que entrenó con Luke, sabes lo que pasó ahí. Y esa es otra, Luke. Lo fregaron todo. En la trilogía original, Luke era alguien que, pese a que Darth Vader había asesinado a millones de personas, pese a que Darth Vader era casi la maldad personificada, le dio otra oportunidad, le dio la oportunidad de redimirse. Pero me vas a decir que cuando Kylo Ren tuvo una pesadilla, un niño tuvo una pesadilla en la que mataba a la escuela de Luke, pues solo por eso Luke lo quiso matar. No cuadra. Luke en esta trilogía se saca de todos los contextos, es decir, ya no es el héroe, ya no es el valiente, ya no es ni siquiera el generoso que era antes. Luke ya no es lo mismo. Simplemente rompieron con lo que se había hecho años atrás con el personaje y nos presentan un Luke completamente cambiado, que si bien me hubiera gustado si en realidad Luke hubiera sufrido para tener esos cambios, no porque simplemente vio una pesadilla de Kylo Ren. Pero no todas las películas en la era de las secuelas son tan malas. Este es el caso de los spin-offs. Todo empezó con Rogue One. Rogue One es una de las mejores películas de Star Wars que he visto. No es la mejor, pero es una de las mejores. Fácil entra en el top 3. Rogue One te da una historia en la cual te remarca que la guerra es algo que existe y es algo que está muy mal. Aparte de concientizar que en cualquiera de los dos bandos hay tanto personas buenas como personas malas. Aparte de eso, es una película demasiado buena, con toques bélicos que simplemente te hace tomar en serio al conflicto de Star Wars. Todo esto fundamentado con buenos personajes que tienen carisma y te atrapan. Uno de sus mejores aciertos es crear un buen villano. Tal es el caso de Krennic, que literalmente se come a los villanos de las secuelas anteriormente mencionadas. En general eran buenas películas. Luego llegó Han Solo. Han Solo es una buena película. Si buscas algo que esté relacionado con Star Wars, que si bien tiene sus fallos, sigue siendo una buena película. Pero la gente no fue a verla.
Y eso no es culpa de los fans como la mayoría de personas dicen. Eso es culpa de una mala campaña de marketing por parte de Disney y Lucasfilm hacia esta película, ya que se veía desde lejos que quería acabar con este proyecto de los spin-offs, lo cual lo terminaron haciendo, y Dios maldiga al que tomó esa decisión. Bueno, en general estos spin-offs estaban llevando un nivel aceptable en cuanto al fandom a esta trilogía de secuelas. Si bien no estaban relacionadas con la trilogía de secuelas, eran películas muy buenas que te mantenían al tanto de Star Wars. Con su cancelación esto ya no es así. Lastimosamente, sí, ya no tenemos spin-offs. Y por más que le roguemos a la fuerza, no parece cambiar, al menos no inmediatamente. Bueno, básicamente eso. En cuanto a películas, obviamente la mejor es la trilogía original, debido a que es la que más se desarrolla, la que menos aburre y la que más va al grano, presentando unos momentos icónicos que se han quedado grabados en la memoria de las personas así no hayan visto Star Wars. Después le seguirían las precuelas, que si bien no son las mejores, nos presentaban un universo muy vasto, del cual se sentía fresco, se sentía original y se sentía que se podía sacar partido de ahí. Y últimas quedarían las secuelas, porque no nos ofrecieron nada original y rompieron con el desarrollo que se había hecho de personajes años atrás. Pasando de categoría en cuanto a series, la trilogía original estaba muy jodida. Tenía dos series, la de los Ewoks y la de droides, que en mi opinión son series muy aburridas y que no te aportan mucho al universo, excepto la de Ewoks. La de Ewoks te aportaba cosas de la cultura y las tradiciones de los Ewoks, que si bien para muchos no puede sonar tan importante, dentro del universo hay cosas muy interesantes. Así que con esas dos únicas series en su existencia, pues vamos a pasar a lo siguiente. Pasando a las precuelas. Las precuelas tienen las dos mejores series de Star Wars. La primera es The Clone Wars de Tartakovsky, la que es en 2D. Esta serie te planteaba la guerra desde la perspectiva de los soldados, haciéndolo demasiado bien con escenas demasiado épicas y memorables. Era una serie digna del título de Star Wars. Aparte, tienen a Shaggy como Jedi, ¿qué más quieren? En general es una muy buena serie. Y es de esperarse, Tartakovsky es Tartakovsky, el genio de la animación. Pero, en mi opinión, no es mejor que la que le sigue. La que le sigue se llama exactamente igual que la anterior, pero es muy diferente. Bueno, igual no tanto, pero... The Clone Wars de Dave Filoni es una serie que, al igual que la anterior, se basaba en la guerra desde el punto de vista de los soldados, pero también hacía hincapié en diferentes Jedi, como Anakin, Obi-Wan, Plo Koon, Yoda. Te mostraba la guerra como una situación muy jodida para las tropas, incluso llegando a mostrarte la desigualdad que había entre los mundos altos y los mundos bajos. Y aparte de eso, le daba una identidad a cada clon, pese a que el anterior lo hacía con los Dark Troopers y poco más, pero lo hacía. Lo hace con la mayoría de soldados. Les pone distintivos, les pone nombres, les pone escuadrón e incluso les pone diferentes personalidades. Pese a ser clones, tienen diferentes aspectos físicos como tatuajes, cortes de pelo y cosas que te permiten identificarte con ellos. Esta serie tiene momentos demasiado emotivos, como la muerte de 99. I'll get more. 99, you can't! I'm a soldier, like you! This is what I was bred for. 99, no! Incluso tienen personajes muy bien desarrollados sin llegar a ser protagonistas. Tal es el caso de Echo y Fives, dos personajes épicos y que te identificas mucho con ellos. En general, estas dos series representaban la guerra en su máximo esplendor. Te ponían muerte, censurada obviamente, son series para niños, pero habían muertes, incluso muertes demasiado épicas. Así que pasemos a las secuelas. Bien, en las secuelas tenemos
una serie principal y 3 series que no sé si contar las principales, pero igual las voy a tomar en cuenta. La serie principal sería Rebels. Rebels es una serie que al principio era de lo peor. Con esta serie podrían haber hecho algo similar a lo que hicieron con The Clone Wars, haciendo que Rebels sea enfocada a la guerra civil galáctica, pero no lo hicieron. En vez de eso nos mostraron aventuras de personajes demasiado huecos que máximo con 3 personajes de la tripulación del Ghost llegas a enfatizar, los cuales son Kanan, como mucho el mejor personaje de toda la serie, Hera, que tiene demasiado trasfondo ya que es hija de Chan Syndulla, líder de la rebelión Twi'lek, y Sabine, que si bien al principio era muy hueca y tampoco te interesaba mucho, luego a lo largo de la serie la fueron trabajando muy bien, dándonos cosas de su pasado y de su historia en Mandalore. Pero eso no fue suficiente para salvar la serie, debido a que la historia de la serie era muy simple y vaga, que literalmente tenía que recurrir a antiguos personajes tanto del canon como revivir personajes como Thrawn de los inframundos de Legends. Es decir, necesitaban apoyo para que la serie siga su curso. Y si bien las últimas temporadas fueron considerablemente buenas, son las últimas temporadas. El resto de la serie es desastroso. Después de esto pasamos a Forces of Destiny, que es una serie enfocada para niñas, pese a ser una serie completamente olvidable que no es para nada recomendable. Te lanza algunos datos y regresa cosas al canon que están muy bien. Luego de esto vino Resistance. Resistance es una serie que, la verdad, le di la oportunidad al primer capítulo. Y no está tan mal, no me malentiendan, pero es una serie muy enfocada para niños. Es una serie que, de nuevo, pudo haber hecho algo mucho mejor y se enfocó en carreras de nave. Da diseños de armaduras y personajes muy buenos, pero es lo máximo que hace. Así que sí, aquí ganan las precuelas por mucho. Las series de las precuelas eran simplemente hermosas. Pasando de categoría, tenemos la categoría de videojuegos. Si bien en la época de la trilogía original no habían videojuegos más o menos serios de Star Wars, siendo los únicos algunos arcades y los juegos de la Super Nintendo que no te daban datos de la saga, hasta que en el 91 se pusieron seriamente con esto, sacando juegos como TIE Fighter y X-Wing, que te aportaban datos nuevos a la saga, expandiendo el universo de una manera muy buena, con historias completamente originales. Sin embargo, la época de los videojuegos aquí no fue tan marcada como lo sería en la siguiente etapa de Star Wars. La siguiente etapa de Star Wars serían las precuelas. En las precuelas los videojuegos dieron un salto increíble, incluso llegando a ganar Game of the Year con Star Wars Knights of the Old Republic, hasta juegos que se merecían el Game of the Year como Republic Commando. Fue una etapa muy buena para los videojuegos. Pero moviéndonos a la etapa actual, la secuela. En las secuelas tenemos 2 videojuegos más o menos serios, sin contar a los de móviles y a los de Legos, porque esos no los vamos a contar. El primero es Battlefront, de EA, retomando un concepto que ya se había hecho antes con los Battlefront de Pandemic, solo que haciéndolo mucho peor, ya que este nuevo Battlefront te hacía pagar por cosas que, demonios, debían haber venido incluidas desde un principio. En general no te aportaba nada al universo, ya que literal era un juego que no tenía historia. Luego está Battlefront 2, que nos trae una historia, ahora sí, la historia de Aiden Versio con el Inferno Squad, que si bien no es una historia mala, lo que sí fue malo fue la publicidad que se le hizo a esa historia. Como historia hubiera estado pues bien, pero en la publicidad que se hizo de este videojuego se nos decía que íbamos a poder jugar desde la perspectiva del Imperio, algo que ya había pasado antes, pero que era una novedad para el nuevo canon, lo cual no pasó, porque a nuestra protagonista de repente le coge el virus de la moralidad y decide pasarse al lado de la rebelión y ser buena. En esta parte, las precuelas igual ganan.
Pasando a la categoría de cómics y novelas. Bueno, son cómics, ¿qué esperaban? No tengo nada que poner de video. Tenemos que iniciar, como siempre, con la trilogía original, que quiere expandir la saga con los primeros cómics de Star Wars de la mano de Marvel, que sinceramente fueron una mierda. Pero en cuanto a libros, sí se la sacaban mucho, con la trilogía de Han Solo, que a mi parecer es hermosa. Y la trilogía de Lando, que bueno, está ahí. Después de la euforia de las películas, se hizo todo el material de Star Wars, hasta que en el 91, de las manos de Bactam Spectra, vendría la trilogía de Thrawn. Una trilogía muy buena. Y en este mismo año, Dark Horse divinamente adquiriría la licencia para producir cómics. Los cómics de Dark Empire. Cómics que te ponían en situaciones simplemente eufóricas, haciendo enfrentamientos muy buenos entre personajes ya conocidos, tanto como personajes nuevos, y presentándote historias demasiado fumadas, pero que en el universo de Star Wars quedaban demasiado bien. Lo que nos lleva a las precuelas. En la época de las precuelas se logró expandir mucho más en el ámbito de novelas y cómics, debido a que los cómics República la partieron. Reafirmando lo que ya había dicho, la Orden Jedi abría demasiadas puertas, y eso se fomentó mucho más con las guerras de los clones, que te desarrollaban a los personajes que incluso veías de fondo como personajes principales, algo que, si bien pasaba muy pocas veces en la anterior trilogía, aquí era demasiado marcado. Pasando a la otra época, en las secuelas sí serían muy buenas novelas, entre las cuales destaca la trilogía de Aftermath, que es simplemente hermosa. Son buenos libros en general, así que si pueden denle un buen ojo, porque aquí sí se la rifaron. En cuanto a cómics, los cómics más emblemáticos o ya terminaron o de plano los cancelaron. Así que los cómics, pese a ser un ámbito que lo tienen muy descuidado, puede llegar a ser un ámbito de calidad. Así que aquí, de nuevo ganan las precuelas. Bueno, llegó la hora de la conclusión. En general, la mejor época de Star Wars como películas es la trilogía original. Pero en cuanto al universo expandido, es obvio que las precuelas lo hicieron mucho mejor. Y lastimosamente en ninguno de los dos ámbitos las secuelas han destacado. En cuanto a películas, iban más o menos decente con la primera, pero en la segunda la fregaban. Y es una pena, ya que tenían personajes que nos intrigaban a muchos y que podrían dar mucho de sí. Esperemos que lo arreglen en el episodio 9. Y en cuanto al universo expandido, pues no está tan mal. Es lo mejor que ha hecho esta etapa de Star Wars, pero no le llega ni a los talones a proyectos anteriormente realizados. Simplemente tengo que decir que espero lo mejor para esta nueva etapa, pero hasta ahora es la peor de las tres. Yo soy Stardust y que la fuerza los acompañe.